El barro se tragaba los pasos como si la tierra misma quisiera detener a Roma. Llueve sin descanso en los bosques de Germania, en el primer siglo después de Cristo. Una columna de soldados avanza con resignación, hundiendo las suelas claveteadas en un lodazal sin fin. Cada paso suena como un golpe hueco contra la paciencia. Y entonces sucede. Uno de los legionarios se detiene en seco, su rostro se crispa, cae con un alarido breve y gutural. No hay flechas en el aire, ni emboscadas, solo dolor. Su pie izquierdo, envuelto en una sandalia que ha perdido toda forma, huele a carne muerta, literalmente. Lo que queda visible de sus dedos está ennegrecido, como si alguien los hubiera hervido y olvidado sacar del agua. El centurión no se inmuta. Camina hasta él, lo observa un segundo y masculla. Eso le pasa por no airearse los dedos al dormir. Nadie ríe, nadie ayuda. Los auxiliares ya saben lo que toca: cargarlo, amputarlo, si sobrevive al camino, quemar las vendas. Uno de ellos, joven y con menos estómago, se tapa la boca. El hedor es espeso, dulzón. El pie no fue herido por el enemigo, fue vencido por la humedad, por la falta de aire, por el encierro. Unos pasos detrás, el médico de campaña, un griego de nombre Tito Sereno, cansado de ver más pies podridos que estómagos, abiertos a nota en su tablilla con un punzón de hueso. Quinto legionario retirado, pie gangrenado, sin herida visible. El enemigo no siempre lleva espada. A su lado, un esclavo celta le sostiene la bolsa de instrumentos. El médico le lanza una mirada cargada de fastidio y sentencia. Te lo dije, la sandalia salva más vidas que el casco. Pero claro, los generales prefieren hombres valientes a hombres que caminan. El esclavo asiente con respeto, aunque no ha entendido ni la mitad. En su rostro, la lluvia limpia el sudor. En sus pies, los dedos están embarrados, pero siguen enteros. Si crees que las sandalias son para ir al mercado o para pasar el domingo en casa, suscríbete y espera a ver cómo Roma las convirtió en un arma de campaña, una superstición militar y un remedio médico con aroma a orina fermentada. Porque sí, Roma no conquistó medio mundo con botas, lo hizo con los pies al aire. La camilla avanza entre el barro con un sonido áspero, como madera arrastrada por una ciénaga. El legionario herido gime en intervalos, ya no por dolor, sino por fiebre. No hará falta amputar. El pie entero está perdido. Ni los dioses sabrán cómo no lo notó antes. El centurión ordena no detenerse. Si cae la pierna, la dejamos. Si cae el hombre, también. Tito Sereno camina en silencio, acostumbrado a que sus diagnósticos lleguen tarde. En el campamento improvisado, cuando cae la noche, abre su cofre médico. No hay anestesia, solo un cuchillo de hierro, un frasco de vinagre fuerte y un paño limpio que alguien ha tenido la cortesía de robarle a un sacerdote. Sereno escribe de nuevo, no en latín, sino en griego, como quien necesita esconder lo que piensa. El pie es la primera frontera. Ningún enemigo entra tan fácil como el frío húmedo. Los soldados lo saben. Algunos, antes de dormir, se untan los dedos con grasa de cerdo, otros se frotan vinagre bajo las uñas. Nadie lo ordena, no está en el reglamento, pero es tradición. Como escupir antes de calzarse la caliga, o no tocar una sandalia caída boca abajo. Supersticiones que, por absurdas que parezcan, han salvado más de un pie que el médico mismo. Las caligae, esas sandalias abiertas, de suela gruesa, cuero curtido y clavos en la planta, no son una excentricidad romana, son la respuesta a una realidad brutal. Si cubres el pie, lo pierdes. Las botas cerradas, que alguna vez usaron en campañas antiguas, provocaban lo que hoy llamaríamos pie de trinchera. Ampollas, infecciones, piel reblandecida. Un pie que no respira es un pie muerto. Las primeras reformas llegaron en tiempos de crisis. Cuando la República empezó a convertirse en imperio, los médicos de campaña notaron un patrón. No eran las espadas enemigas las que mermaban más tropas, sino los hongos, el frío, la humedad acumulada en calzado cerrado. Y así, sin hacer ruido, la sandalia se volvió más importante que el escudo. Lo sabían los médicos, lo sabían los veteranos, y lo supo también un general que cambiaría la historia del ejército para siempre, comenzando precisamente por los pies. En una villa polvorienta a las afueras de Roma, bajo un cielo seco que no perdona,
Un joven general observa a sus tropas desde una colina. Cayo Mario no es aristócrata, no tiene un apellido viejo ni amigos en el Senado, pero tiene algo que muchos han olvidado. Conoce a sus hombres y sabe que los está perdiendo uno por uno sin que se dispare una sola flecha. Es finales del siglo II a.C. Mario acaba de volver de Numidia, donde sus soldados mal vestidos, peor calzados, caían más por llagas que por lanzas. Ha visto dedos caerse como fruta podrida, uñas negras, piel reblandecida por el sudor atrapado. Las botas pesadas que Roma lleva siglos produciendo son un símbolo de disciplina, sí, pero también son trampas de cuero donde el pie hierve o se pudre. Mario se planta frente al Consejo Militar. Está harto de legiones formales pero inmóviles. Propone una reforma radical, eliminar las botas cerradas. Suena absurdo, ridículo incluso. Un general romano sugiriendo que los soldados vayan a la guerra en sandalias. La batalla se gana con movilidad, dice, y no hay pie rápido si está mojado. El Senado se ríe, pero el ejército no, porque cuando Mario aplica sus reformas, cuando obliga a los soldados a llevar caligae ligeras, abiertas, con suela claveteada y correas hasta el tobillo, algo cambia. La legión marcha más lejos, más rápido, con menos enfermos, con menos pies amputados en los campamentos. No fue un gesto menor, fue una revolución. La sandalia se convirtió en uniforme obligatorio. Los soldados, en lugar de cargar con botas de piel húmeda, empezaron a marchar con los pies al aire. Y aunque al principio los dedos sangraban con las piedras y las ampollas ardían bajo el sol, el cuerpo se adaptaba, la piel se endurecía y Roma avanzaba. Claro que no todos estaban de acuerdo. Los veteranos se quejaban. Decían que un soldado romano debía parecer un muro, no un pastor, que un pie expuesto era un signo de debilidad. Lo que no sabían es que la mayor amenaza para el ejército no vendría del enemigo, sino de su propio miedo a cambiar. La noche cae sobre el campamento de Vindobona, cerca del Danubio. Las brasas chisporrotean, los legionarios se acomodan como pueden, y el silencio huele a pies quemados. Literalmente, cerca de las tiendas médicas, un legionario tiende su sandalia sobre el fuego para purificarla. Otro la rocía con una mezcla de aceite rancio y orina de mula. No es medicina, es superstición. Pero en este ejército, la línea entre ambas ya se ha borrado. Un centurión Crasto, veterano de 1000 campañas y apenas media pierna, sana cuenta una historia que todos conocen y nadie se atreve a confirmar. La del soldado que murió tras ponerse una sandalia caída, boca abajo. Desde entonces, ningún romano la recoge sin antes escupirle encima. Otra costumbre más, otra protección invisible contra el infortunio. Tito Sereno, el médico de campaña, observa desde su tienda. Tiene frente a él un recipiente con vinagre y romero, en el que remoja correas de cuero antes de devolverlas a sus dueños. Lo llama desinfección. Otros lo llaman ritual de apaciguamiento. En realidad, es ambas cosas. Porque Roma avanza gracias a fórmulas de este tipo. Un pie limpio, una mente tranquila, un Dios satisfecho. Hay rumores de sandalias malditas, de suelas que rechinan sin razón, de correas que se anudan solas durante la noche. Algunas son enterradas y provocan heridas consecutivas. Otras, bendecidas con sudor de un legionario exitoso. Cada sandalia empieza a tener una pequeña historia, casi un alma. En el templo de Marte, en la misma Roma, un sacerdote ha empezado a recibir ofrendas extrañas, sandalias desgastadas, clavos oxidados, vendas con olor a incienso. Dice que los soldados ya no le rezan por victorias, sino por pies firmes, que en las oraciones ya no se menciona la espada, sino el equilibrio. Nadie lo toma muy en serio, pero él insiste. Un imperio que tropieza, no conquista. Y aunque la medicina sigue cortando pies cuando es necesario, cada vez más legionarios se toman un segundo antes de calzarse. No por higiene, no por miedo, por algo más antiguo, más primitivo. Algo que ni Tito Sereno se atreve a anotar en sus tablillas. La certeza de que hasta una sandalia puede enfurecer a los dioses. El invierno cayó sobre la frontera del Rin como un castigo. Las ramas crujían congeladas al amanecer. Las tiendas de campaña se endurecían como piedra al caer la noche.
y las fogatas apenas servían para mantener el ánimo, que es lo primero que muere cuando todo lo demás empieza a doler. Los legionarios no estaban preparados. Sus caligae, perfectas para la marcha veraniega, abiertas al viento y la transpiración, ahora eran pequeñas trampas de cuero donde el frío se colaba como un asesino paciente. Los dedos empezaron a tornarse azules, después a morir uno por uno. En los hospitales de campaña, los médicos ya no anotaban nombres, anotaban pies. Tito Sereno escribió una sola frase aquella semana: el enemigo no ha cruzado el río, pero ya ha vencido, y no se refería a los germanos. Algunos soldados comenzaron a improvisar. Rellenaban las caligae con paja, envolvían los tobillos en trapos, dormían con los pies dentro del escudo. Otros, más osados, copiaron lo que veían en los prisioneros germánicos: botas altas, cerradas, forradas de piel animal, calzado bárbaro, calor inmediato y, por supuesto, castigo inmediato, porque la bota no era solo una prenda, era una ofensa estética, un acto de desobediencia visual. Para el alto mando era inaceptable que un legionario romano pareciera un germano. Lo que contaba no era la circulación sanguínea, era la silueta. Se ordenaron inspecciones. Un soldado sorprendido con botas de piel recibía 5 azotes. A la segunda falta era degradado. A la tercera, enviado a cavar letrinas sin paga. Uno de ellos, según cuentan, fue obligado a enterrar sus propias botas bajo una estatua de Júpiter, mientras juraba fidelidad a las sandalias que lo hacían cojear. Y sin embargo, en voz baja, algunos oficiales empezaron a tomar nota. A escondidas, uno que otro empezó a hacerse forrar el interior de sus caligae con piel de cordero. Pequeñas adaptaciones, trucos menores, nada que rompiera la forma, porque la forma era sagrada. En Roma, más que ganar, había que parecer. Aunque fuera con los dedos amputados, el nombre de Marco Valerio no aparece en los archivos militares oficiales. Ninguna estatua lo representa, ninguna inscripción lo honra. Y sin embargo, según una tablilla carbonizada hallada en Panonia, fue el único decurión cuya unidad sobrevivió intacta al invierno del año 43 después de Cristo. Marco no era un héroe, era un hombre cansado. Había visto a demasiados hombres quedarse sin pies y a demasiados oficiales fingir que era normal, así que cuando empezó el frío no pidió permiso. Ordenó a sus hombres protegerse como fuera: piel, tela, lana, lo que funcionara, lo que diera calor. Las sandalias, dijo, podían esperar la primavera. En sus propias palabras, conservadas milagrosamente en un fragmento de tablilla: prefiero una tropa tibia y viva que una elegante y enterrada. Lo acusaron de traición estética, como llamaban en burla al delito de modificar el uniforme sin autorización. El informe militar, redactado por un superior visiblemente molesto, dice: el decurión Valerio ha contaminado la imagen de la legión con botas de bárbaro. Se recomienda su destitución inmediata para preservar la moral y la silueta del ejército. Valerio fue apartado. Su unidad, en cambio, volvió con todos los hombres vivos. Todos, ni un pie perdido, ni una gangrena, ni una sola baja por congelación. Algunos soldados empezaron a hablar de él como si fuera un médico, otros como un hereje. Unos pocos lo llamaron el pie firme, en tono de broma. Ninguno lo olvidó. Años después, en una biblioteca de Gades, un copista encontró una carta sin firmar que decía: Roma exige disciplina, pero no pies enteros. Quizá algún día entienda que el deber no siempre calza bonito. Estaba escrita en latín vulgar, con tinta diluida y ortografía dudosa. Al final, un dibujo torpe, una sandalia cruzada por una bota. No hay pruebas sólidas de que esa carta la escribiera Valerio, pero en la esquina inferior, entre manchas de humedad, puede leerse apenas una frase que ha desconcertado a historiadores durante siglos: el calor no es cobardía. Roma nunca lo perdonó, pero sus hombres, se dice, aún caminaban gracias a él. Mérida, año 2020. Bajo la sombra del Teatro Romano, un grupo de arqueólogos excava con paciencia de relojero. La tierra es densa, irregular, pero habla. Lo hace despacio, en fragmentos. Primero una hebilla, luego un clavo de hierro. Finalmente, la forma inconfundible de una suela. No cualquier suela,
no una caliga común. Tiene forro interno. No debería estar allí. Los ojos del equipo se cruzan. Esa estructura no encaja con el diseño estándar del calzado militar romano. No es abierta, no respira. Es cerrada, protege y está cuidadosamente fabricada, con piel doble y costura reforzada. Un híbrido, un injerto entre bota y sandalia. Un gesto de herejía hecho con cariño. A su lado, huesos. Un pie completo, salvo por el segundo dedo, que muestra señales de amputación limpia. El hueso ha sanado, el hombre vivió, sobrevivió a la herida y siguió marchando. Pero lo más inesperado aparece envuelto en una cápsula de arcilla, una tablilla de madera, apenas legible, ennegrecida por la humedad. El equipo la extrae con guantes, la trata con esmero, la ilumina con luz rasante. Las palabras emergen como un susurro. Nos castigaron por calzarnos como hombres que no deseaban morir. No tiene firma, pero más abajo, en un margen casi borrado, alguien ha grabado con una punta Roma. Marco me dio estas botas, dijo que eran una falta grave y que lo agradecería en primavera. La bota encontrada no tiene marca oficial. No es producción estatal, fue hecha a mano. Quizá por un curtidor local, quizá por un soldado, quizá por un padre desesperado por no perder otro dedo más. No hubo honores para Marco, pero ese hallazgo, enterrado entre piedras y silencio, dice más que cualquier estatua. No es una pieza de museo, es una prueba viva de que alguien, en algún rincón del imperio, se atrevió a cuidar de sus pies más que de su reputación. Hoy, aquella suela descansa en una vitrina pequeña, sin nombre, bajo el rótulo modesto de calzado romano adaptado, procedente de Augusta Emerita. Ningún visitante se detiene demasiado. Nadie sospecha que allí, entre el cuero y el barro, duerme el eco de una desobediencia que salvó vidas. En los archivos del campamento de Lambaesis, en el norte de África, hay un pequeño tratado médico escrito en una tablilla de cera agrietada. Lo firma un tal Lucio Minucio Medicus Ordinarius y empieza con una frase poco prometedora. Donde va el soldado, va el hongo. Lucio no exagera. En su experiencia, el mayor enemigo del pie romano no es la lanza ni el invierno, es la humedad. El sudor atrapado entre correas, los charcos que se cuelan bajo la suela, el cuero que nunca termina de secarse del todo. Por eso, recomienda una receta sencilla y eficaz. Vinagre fuerte, orina envejecida, aceite de oliva y unas gotas de ajo macerado. Mezclar, aplicar con tela limpia, repetir tras cada marcha de más de 20 millas. A esto lo llama con toda seriedad Unguentum Caligarium, el ungüento de las sandalias. Se distribuía en frascos de cerámica sellados, transportados en cajas junto al vino y el pan. Los soldados lo odiaban, el olor era insoportable, pero funcionaba. Las infecciones disminuían, las heridas entre los dedos cicatrizaban más rápido y como beneficio colateral alejaba a los mosquitos. En Hispania, la receta se adaptó, se sustituía la orina por vino agrio y se añadía tomillo silvestre. En Egipto, en cambio, se usaba leche de cabra y polvo de natrón. En Britania, se llegó a usar grasa de foca mezclada con resina de pino. Cada provincia ajustaba según sus olores, sus creencias y su desesperación. Los médicos, aunque conscientes de las diferencias, nunca unificaron la fórmula. Roma era muchas cosas, pero no uniforme, ni siquiera en sus pies. Cada legión tenía su versión. Algunos se frotaban los pies al final del día mientras murmuraban maldiciones contra el barro. Otros sumergían sus sandalias en caldos calientes antes de dormir, convencidos de que el vapor expulsaba los malos espíritus. Y aún así, en cada campamento, en cada tienda médica, había una caja reservada para los frascos del ungüento, siempre al fondo, siempre con un trapo encima, porque su sola presencia era un recordatorio incómodo, que el imperio más poderoso del mundo marchaba con los pies untados en ajo y orina. El invierno del año 68 después de Cristo fue particularmente cruel en la frontera del Danubio. La Legio 21, Rapax, nombre poco sutil, estaba apostada cerca de Vindobona, actual Viena. El terreno era lodoso, helado, traicionero. Cada mañana, los soldados escarbaban el hielo para liberar sus propias sandalias.
no para ponérselas, sino para arrancarlas del suelo. Las caligae, hechas de cuero crudo, se endurecían con el frío y se deformaban con el barro. Las correas se volvían cuchillas, y entre los dedos, invisibles pero implacables, empezaban a aparecer las grietas, pequeñas, insignificantes, hasta que no lo eran. Un informe militar recuperado siglos después, en un códice anónimo, describe algo que suena casi moderno. Necrosis de falange, pérdida de sensibilidad, olor a muerte temprana. El médico de campaña lo llamaba, con macabra precisión, mortis digitum, la muerte de los dedos. La gangrena era el enemigo invisible, silencioso e implacable. Y no eran los bárbaros quienes amputaban más piernas. Era Roma misma, con sus sandalias. Su diseño abierto, pensado para la movilidad, para el clima seco del Lacio, se volvía una trampa en climas húmedos. El cuero mojado retenía el frío, el barro se acumulaba en la planta, y al final del día, lo que debía ser un calzado ligero se convertía en una cárcel helada. Algunos soldados empezaron a improvisar. Rellenaban las sandalias con lana, ataban trapos alrededor del tobillo, incluso, en casos extremos, cambiaban las caligae por botas germánicas tomadas de enemigos muertos. Esto, claro, era castigado si se descubría. ¿Pero qué preferías? ¿La cólera del centurión o la amputación del metatarso? Uno de esos soldados, cuyo nombre se ha perdido, pero cuya pierna se conserva en el Museo de Historia de Budapest, dejó grabada una frase en la empuñadura de su pugio: antes muerto que descalzo. Ironía o desesperación, nadie lo sabe. Pero lo cierto es que, hacia el final del siglo I, la propia Roma empezó a replantearse su calzado militar. Y lo que ocurrió después no fue una reforma, sino una revolución textil. Una que nacería no en el Senado, sino en la humedad de las tabernas fronterizas. Roma cayó muchas veces antes de que la historia dijera que cayó. No con espadas ni incendios, sino con pequeñas rendiciones cotidianas. Una de ellas, invisible para los cronistas, pero palpable en los pies, fue el abandono progresivo de las caligae. Hacia el siglo III, ya no eran el símbolo universal del legionario. En el norte de África, los soldados usaban sandalias cerradas. En Panonia, botas acolchadas. En las provincias orientales, zapatos de cuero blando con puntera. Y en las Galias, algo que un historiador bizantino llamó, con desdén, calcei barbarorum, zapatos de bárbaro. Pero eran cálidos y cómodos y no mataban los dedos. Roma, que se enorgullecía de imponer su modo de vestir, terminó adaptando el de sus enemigos. Porque el barro no respetaba fronteras y la gangrena no preguntaba por la ciudadanía. Y así, paso a paso, el legionario dejó de parecer romano para parecer humano. En algún momento del siglo IV, el emperador Valentiniano ordenó la producción masiva de calzado cerrado para las tropas estacionadas en las regiones más frías. No fue una innovación gloriosa, fue una admisión silenciosa. Las sandalias no servían para todo. La historia oficial no lo menciona. No hay discursos, no hay relieves con soldados calzados como campesinos germánicos, pero ahí están los restos, los clavos, los diseños redondeados, las suelas dobles, testimonios humildes de un cambio que nunca buscó aplausos, porque los pies no hacen discursos, solo caminan o se detienen. Y quizá eso fue lo que Roma nunca terminó de entender del todo, que un imperio no se sostiene solo con leyes, espadas y mármoles. También se sostiene con dedos que no duelen, con pasos que no sangran, con botas que no castigan al que las lleva. Así que la próxima vez que veas una sandalia romana en un museo, no pienses en la gloria, piensa en el frío, en el barro, en el soldado que la llenó de trapos para no perder otro dedo, y sonríe, porque en algún rincón del mundo antiguo, mientras los dioses callaban, un hombre desobedeció para poder seguir caminando. Y no lo ejecutaron, pero sí lo hicieron marchar, con las botas bien puestas,